Voy a leer Mateo capítulo 28 de los versículos 16 al 20. Una lectura cortita, pero muy profunda, que dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto bíblico es el que se conoce como la Gran Comisión. Y hay una cosa que es importante que quisiera reflexionar. De repente tengo la duda si hacerlo como un estudio para ustedes o como una meditación reflexiva, y la verdad es que es difícil, pero creo que voy a tratar de mezclar un poquito las dos cosas. Porque primero, ¿quién envía? ¿Quién es el que está hablando? Jesús, el Cristo resucitado. Y cuando digo la palabra resucitado, significa que es un vencedor, es un conquistador, uno que triunfó, que venció a la muerte, nada menos que la muerte, al pecado y a Satanás. Por lo tanto, Él es el que está hablando y Él es el que está enviando. Cuando se encuentran los discípulos con Él, ¿no es cierto?, le adoraron como corresponde adorar al Señor, al Rey de Reyes, al Rey de todas las naciones, Señor de señores, pero algunos todavía dudaban. Y en cierto momento a veces la duda no es mala, sino que cuando la duda se apodera de nosotros y no nos deja avanzar, nos estanca, ahí habría que tratar de solucionarla. Pero creo que todos en algún momento hemos tenido algunas situaciones de duda con respecto al ministerio cristiano, la forma en la cual la revelación de Dios está dada, pero esas dudas se van aclarando en el tiempo. Y en este texto de hoy yo quiero destacar 4 veces, digamos, en este texto se nombra 4 veces la palabra toda o todo, todos, que son los 4 todos. Y vamos a ir al primero. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. El primer todo que aparece en este texto, donde esto está relacionado con el pasaje del Antiguo Testamento de Daniel 7:14, pero incluso se podría leer desde el versículo 13, que lo voy a leer y dice así: Seguí mirando y en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esto se refiere a Jesús, que se dirigió al anciano de días, a Dios Padre, ¿ya? Y fue presentado ante él, ante el Dios Padre, ¿no es cierto? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y este está hablando justamente de Jesús, el Cristo, quien iba a vencer la muerte, iba a resucitar, y a él se le iban a dar todos los poderes, y a él se le iba a dar toda la autoridad sobre todas las naciones y, por supuesto, sobre todo el mundo. Más aún que Él es el creador, como Pablo escribiera en la carta a los Colosenses, donde Él es el creador de todo e incluso, ¿no es cierto?, es el creador de la iglesia. Pero Cristo, para lograr esto, Él tuvo que tener un acto de obediencia al Padre. Y como bien destaca el libro de Filipenses, refiriéndose a Jesucristo, dice: y hallándose en forma de hombre, refiriéndose a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, Jesús, el vencedor, es justamente quien recibe toda la autoridad y es aquel a quien es digno de ser alabado, es digno de ser glorificado, ser honrado. Por lo tanto, qué lindo es que
esta persona, Jesús, vivo, resucitado, que tiene toda autoridad, es el que envía a los discípulos y le da esta comisión. Muchas veces se dice que cuando la iglesia no obedece a la comisión de Dios, entonces sería la gran omisión. ¿Ya? Espero que eso no sea la realidad en nosotros. El segundo todo se encuentra más adelante. Id pues, ahora lo que ordena el Señor, id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí está la segunda vez, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay dos verbos activos que tienen que ver, uno con el ir y el otro es el hacer. Y cuando la iglesia habla, ¿no es cierto?, sobre estos dos conceptos, es interesante que ya que recordábamos a nosotros, a los misioneros, muchas veces nosotros fuimos receptores de la Gran Comisión. Fuimos aquellos que fuimos bendecidos por el trabajo de muchos misioneros en el pasado que, como decíamos, dejaron su país para venir a traernos las buenas noticias de Jesús, las buenas noticias de salvación. Pero junto con esta gran bendición, de repente, nosotros nos vemos en la tentación de quedarnos pasivos, porque vemos la misión, y de hecho esto lo hemos reflexionado muchas veces, donde creemos que incluso cuando se usa la palabra misioneros, hasta el día de hoy en la iglesia es como que el misionero es aquel que viene de Inglaterra, aquel que viene de Norteamérica, de Europa, de otros lugares, para hablarnos de Jesús. Pero sabes, todos nosotros somos misioneros, todos, todo aquel que conoce a Cristo ya es un misionero. Por lo tanto, en vez de ser receptores pasivos, nosotros ahora tenemos que ser hacedores activos de la misión de Dios. El discípulo no es un convertido, el discípulo es mucho más que una persona. El discípulo no es solamente una persona que viene a la iglesia, bueno, cuando por supuesto no estábamos en pandemia y nos juntábamos presencialmente, pero sino que el discípulo no es aquel que va solamente a la iglesia los días domingos o aquel que está sentado escuchando. El discípulo tiene que ser una persona activa, una persona que hace lo que le está diciendo esta autoridad que es Jesús. Por lo tanto, y aquí entra el concepto del discipulado, que el concepto es lo siguiente: el discipulado demanda la total entrega o rendición de la identidad, seguridad y el ser de uno mismo al señorío de Cristo. La total entrega de la persona completa se entrega a Dios, incluyendo su seguridad, incluyendo en aquellas cosas que él incluso ha basado su vida, eso también se lo entrega al Señor. Por lo tanto, ante esta grandeza de la entrega a Dios y empezar a caminar con Él, significa que tiene que empezar a haber un cambio interno en la vida, tiene que producirse un cambio total. Y significa que a la larga Cristo tiene que llegar a ser el Señor, el dueño, el amo de la persona. Espíritu, mente, cuerpo, todo, como bien dijo el Señor resumiendo la ley, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Por lo tanto, ese es el discípulo, aquel que hace esto realidad y por supuesto aprende a obedecerlo, como bien dice el Señor, y este es un proceso. Por lo tanto, no se desanimen. A veces vamos caminando bien y de repente parece que experimentamos un bajón. Después hay que volver a subir, hay que volver y de repente la vida se nos va tornando un poquito, pero sabes, tiene que ser así, altos y bajos, pero siempre subiendo, siempre hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, es un proceso que terminará cuando Dios nos llame a su presencia. El tercer todo dice lo siguiente: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Por lo tanto, la labor de junto con hacer discípulos es enseñarles a obedecer. Me gusta como en las versiones que traducen esto, porque en el fondo a veces la naturaleza nuestra es una naturaleza que tiende a la desobediencia, que tiende a hacer lo que uno quiere. Y en este caso, cuando yo someto mi vida a Cristo, ahora Él es el que manda. Por lo tanto, tengo que aprender a obedecer todo lo que se me va enseñando en este proceso y por supuesto es un proceso que va tomando toda la vida.
Y el cuarto todo, y con esto termina, ¿no es cierto?, el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que implica la presencia poderosa y transformadora de Dios en la vida de todo cristiano. Dos ejemplos bíblicos. Moisés que en una primera etapa quiso él, por propia iniciativa, iniciar un periodo de libertad, de liberación del pueblo de Israel, y lo quiso hacer con sus propias fuerzas y falló, y tuvo que arrancar, fue un fugitivo. Pero Dios con su presencia lo toca, lo transforma y lo envía. Y con la presencia de Dios, Moisés fue capaz de guiar al pueblo desde la salida de Egipto, de la esclavitud donde estaban, para llegar a la tierra prometida. Y el otro ejemplo, el que sigue, Josué. Josué, lo mismo, un joven que toma la responsabilidad, toma la posta, como diríamos en términos deportivos, toma la responsabilidad ahora de entrar en la tierra prometida y de establecerse. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo primero que le dijo el Señor a Josué: mi presencia irá contigo. Yo no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Por lo tanto, esa presencia, nunca te olvides, esa presencia continúa en la iglesia hasta el día de hoy, continúa en tu vida, continúa en mi vida. Por lo tanto, lo único que nos queda es confiar y saber que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Dios pudo hacer cosas, la Biblia está llena de ejemplos, muchos ejemplos de personas que confiaron en Dios, creyeron en su presencia, vivieron en su presencia y Dios los usó para grandes cosas. Por lo tanto, Dios también puede hacer grandes cosas con nosotros en el día de hoy. Y voy concluyendo. Ante este llamado de Dios, de que Él tiene toda autoridad, Él dice ahora: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho, y yo voy a estar con ustedes todos los días de mi vida. Aquí me queda de nuevo responder lo que yo dije hace un rato atrás. Entonces, ante este llamado y orden de Dios, mandato de Dios, de Cristo el Señor, ¿soy activo o soy pasivo? Y muchas veces ustedes me han escuchado decir que me gusta de repente usar la expresión: yo soy una persona que vive en misión o vive en mantención. La mantención es siempre lo mismo, nada nuevo, nada fresco, todo rutinario. En cambio, la misión es desafío, es ocupar fuerzas, es entregarse, es depender, es confiar. Y de eso voy a hablar un ratito más, sobre el tema que vamos a tratar con Cristian, sobre algo que estamos reflexionando acá en Santiago, sobre un libro que se llama El Proyecto de la Vida. Así que con estas palabras quiero animarles sobre el llamado del Señor Jesús a los discípulos, y que se conoce como la Gran Comisión, que es el mandato que Él les da de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Que Dios añada bendición a su palabra esta mañana.